Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de la economía P2P. Hoy estamos con un invitado especial y no estoy hablando de Leo nada más, estoy hablando de Orlofe. Eh, Nosotros, como ustedes saben, tenemos un episodio, inclusive algunos cursos de Esperanto en el canal, que son como un poco off topic, ¿no? A lo habitual que hablamos, pero de alguna forma todo está un poco conectado y lo vuelve un poco más interesante. Eh, Hay una cierta relación, si se quiere, entre la economía, el lenguaje. eh, entonces, bueno, primero queríamos darle las gracias y las bienvenidas a Carlos por estar presente. Gracias, gracias a vos. Bueno, como habrán escuchado, Carlos va a estar haciendo su participación el día de hoy utilizando Interlingua. Así Exacto. que, bueno, para darle una introducción, después obviamente vamos a dejar todas sus redes en la descripción del video para que aquellos que quieran puedan ir y seguirlo. Se los recomendamos, el contenido que hace es excelente. Muchas Y gracias. bueno, la particularidad es que utilizando solamente este idioma ha conseguido alrededor de 140.000 seguidores en Instagram y más de 640.000 en TikTok. Sí, y en relativamente poco tiempo. ¿El canal de TikTok cuánto tiene? ¿Dos Io ho años aproximadamente? iniziato in 2021. Mm, Es decir, menos de sí, 4 años. sí. Bueno, para los que obviamente entendieron lo que dijo Orlofe, él va a estar hablando en interlingua, lo cual es algo que es totalmente compatible con un podcast en español, porque bueno, él es de España, él es de Galicia, entonces entiende perfectamente español. Sì, spagnolo Y è un nosotros entendemos interlingua, así que... sì, spagnolo è una delle mie lingue native. Io non lo uso normalmente, normalmente io uso galego-portoghese come lingua a casa. Sì, io lo uso in molte occasioni. Bueno, y si querés, te damos un espacio para que hagas una presentación acerca de vos, contanos un poco algo sobre tu vida, algo que quieras que la gente sepa, para aquellos que quizás no te conozcan. Bon, ultimamente io sono un poco sorprendito perché io ho demandato all'intelligenza artificiale che sapeva hilo su per me e l'intelligenza artificiale poneva che io sono un influencer in prime posizioni. In realtà io non sono un influencer, io sono nulla influencer, io sono professore de lenguas y lingüística en la Universidad de Vigo y en Galicia, en el noroeste de España. Yo trabajo en el campus de Pontevedra, un par visitate en la costa de Galicia. Galicia es un país en España. España es un país, normalmente personas viven España como un único país. En España hay muchos países intra. E Galicia es un de estos países con duolinguas, dunque mi famiglia nos parla duolinguas, galeco, portuguese o galeco e espagnol, e dunque in este contexto io esite sempre interessate in linguas, dunque io ho studiato linguistica romanic, in l'Università de Santiago, in l'Università de Vigo, io facite e dunque io es recercatore, sia mi es professor e recercator in linguistica applicate. E, e dunque in questo momento si lavora in un progetto di linguistica computazionale Interesante. e io insegno francese, cultura francese e insegnamento di linguas, inter altre cose. ¿Qué idiomas hablas? Iba a ser exactamente la misma Sí. pregunta. Bon, io parlo plurilinguas e io comprendo plurilinguas. Cuando nos dice qué idioma hablas, nos debe ser consciente que nos parla linguas en diferentes niveles. E dunque, quando io rispondo a questa conversazione, a questa questione, io dico sempre che io posso conversare ehm, su per le tempore o su per le cose che io faccio in mi die in certe lingue. D'accordo? Se questo non vuole dire che io ho un livello avanzato in certe lingue. Questo è molto importante perché normalmente personas pensa che io
un super, non so, no. Políglota. Dunque io mi lingue native è galego-portoghese, dunque io es fluente in portoghese in generale, internacional, e in portoghese de galese, galego, español es mi lingua native, español de España, francese es mi prima lingua straniera, dunque io ho un livello avanzato, in Europa nos dice un livello C2, in inglese io ho un livello intermedio avanzato, io parlo catalano e italiano, un A2, intermedi, un poco intermedi, e io parlo siam germano, un poco. Io posso conversare in germano, sì. Claro. Excelente. Y además esto se suma obviamente al idioma Ah, interlingua. interlingua. Claro. Sí, que Sí. todos tenemos un C1, un C2, de Sì, entendimiento al menos de interlingua. Sí. sì, sì, tu puoi comprendere questa conversazione con me, tu hai in competencias de comprensión, tu hai un livello avanzato in interlingua, sì. Interesante. Sí, me imagino que esto debe ser también interesante para las personas que escuchan desde no solamente el español. Yo creo que el español es uno de los idiomas que más se parece a interlingua, pero a su vez otros hablantes tienen de otros idiomas romances tienen la misma impresión. Sì, cada parlatore ha un percezione differente de interlingua. In general, cada parlatore ha una percezione differente de linguas, in funzione de linguas que esta persona sabe. In funzione de tu repertoire linguistic, tu percibes nove linguas, ¿no? Y tu asocia nove linguas a linguas que tu sabe. Isto es la mesma cosa con cada cosa nove che tu conosci. E dunque, molte persone, specialmente hispanófones, associa interlingua a italiano, italianofones associa interlingua a spagnolo, molte lusofones pensano che si tratta di una mistura inter-spagnolo e italiano, una specie di portugnol italianizzato. Esto depende. Personas en España identifica interlingua con el catalano, Ujú. decían. Alcune personas in Italia identifica interlingua con il veneziano, questo è molto interessante. Dunque, ¿Y las personas en Francia? ¿Con qué lo...? in Francia sì, normalmente come lusofones, normalmente, un mix inter español e italiano. Interesante. ¿Y cómo descubriste Interlingua? ¿Qué te llevó a estudiarlo? ¿Qué te Sì, sempre, motivó, no, a estudiarlo? sì, io ho scoperto interlingua parzialmente grazie alla procrastinazione. Durante un mattino io facevo una ricerca per la mia tesi, facevo il dottoramento in linguistica romanica, quando vos era infantes, o mesmo ante, e dunque io volevo conoscere un poco più per lingue romaniche costruite in generale. E dunque le prime, le plus parlate è evidentemente interlingua. E dunque io mi ha innamorato immediatamente della lingua perché io vedeva che io comprendeva tutto, immediatamente. E come linguista io mi memora che io leggevo le grammatica in plure horas e io apprendevo immediatamente le grammatica, perché io linguista e le grammatica interlingua è iper facile. E dunque, mesmo sin voler, esattamente, io apprendevo la lingua molto rapidamente. Bueno, y hay Interesante. algo que a mí me llama la atención particularmente. Eh, yo tengo experiencia con el Esperanto. De hecho, fue el primer idioma artificial o construido que conocí. Y es a través del Esperanto que descubrí el mundo de las lenguas construidas o los idiomas de alguna Conlax. manera, exactamente Mhm. conlangs, o de las lenguas que son más una recopilación como es el caso de la interlingua, del vocabulario común de los idiomas romances, estas natural conlangs o conlangs asociados a Mm. idiomas naturales, que buscan, digamos, parecer idiomas naturales. Y a mí lo que me llama la atención es que no dijiste que llegaste a través del Esperanto, sino que fue específicamente, digamos, sin escalas e interlingua. La Esattamente. mayoría de la experiencia que yo conozco es...
Naturalmente io sono linguista, io conosceva Esperanto, io aveva plure nociones de Esperanto, io conosceva caratteristica general de Esperanto, de gramática, de morfología de creación de parolas. Esto es un aspecto esencial pro Esperanto, pro interlingua essiam, sed el proceso es diferente, perché bon, io non voglio essere molto tecnico, dunque sì, io conosco Esperanto, sed io non arrivate a Interlingua per le mondo de linguas construite, che io conosceva, non solamente Esperanto, altre linguas essiam, e non solamente linguas vamos, extractive o linguas auxiliar, sed essiam linguas artistic, sì. Io arrivate a Interlingua per le studios de linguistica romanic e de linguistica in generale. Interesante. Bien. Y, ¿Y cuáles consideraste, o considerás, porque probablemente esto haya cambiado con el tiempo, que son las ventajas, ¿no?, de aprender interlingua? Más allá de que el otro te pueda entender sin haberlo estudiado, es como Bon, un amplificador del mensaje. esto è già un cosa molto positive. Il fatto che, io dice sempre che le avantages de aprender lingua es diferente en función de cada persona. Per exemplo, aprender interlingua pro mi madre, no interlingua, l'inglese. Mi madre, inglese pro mi madre è inutile, per esempio. Mi Claro. madre es molto felice in Galicia, spagnolo e galego es essencial pro mi madre, pro le viajes que ella fa, le conexiones personal que ella ha. Inglese le forzo ad apprendere inglese è inutile, pro l'etate che ella ha è inutile. Esto es una realidad. Pro vos e pro me, inglese es essencial. Sí, Dunque, sí. isto ocurre con cada lingua. Dunque, per molte persone francese è inutile, se per un operario de Citroën IC in Vigo nos ha un centro, una fábrica de Citroën IC a Vigo, un città in Galicia, francese è essenziale. Probabilmente per vos no. E Claro. dunque, questo occorre, siamo con lingue costruite. Interlingua può essere utile per persone che vuole avere un lingua ponte, un lingua facile a aprender e facile a comprender. Per persone che va a trabalhar con públicos multilingüe, per esempio un guida turístic, che Excelente. vuole trabalhar con un Sí. gruppo de turistas o un professor universitario. Interlingua è stata creata inizialmente per queste persone, personal internacional, personal diplomatic, personal advocatos, advocatas, personal polític, administrative, che treballava in differenti paesi, con personas che non conosceva inglese. Dunque, interlingua era una maniera di comunicar leyes, decisiones, mensuras, proyectos a personas che non avevano una lingua internazionale. E dunque, questa è l'idea di creare interlingua. E dunque interlingua è molto utile in questo caso. Se tu hai in missione, per esempio, un germano che lavora in Italia, in Brasile, in Perù, e che non ha tempo per apprendere italiano, portoghese e spagnolo, interlingua è utile. Claro. Claro. Sí, de hecho recuerdo una persona del grupo de Telegram de Interlingua contaba que, no recuerdo exactamente los idiomas y los países, pero creo que su mamá era italiana y su novia era española y se juntaban en la casa en una cena familiar y la madre creo que era en Italia y la madre no hablaba español, entonces él hablaba interlingua para que ambas le entiendan en simultáneo, entonces no tenía que andar traduciendo lo que decía de italiano a español, de español a italiano, para que ambas entiendan,
sino que... Questo occorre esattamente in un caso molto concreto. Per esempio, due mesi retro, un dei membri del comité directivo dell'Unione Mondiale Pro Interlingua, che è un'associazione mondiale, ha venite a Galicia, le ha visitate e li usava interlingua con il ristorante o le cafeterías sin problema. El personal del cafeterías non realizzava che le parlava un lingua, probabilmente les pensava che le parlava italiano o Nemo Sí, pero Sí, a diceva un mal acento de español. lo interesante es probabilmente que eh, lo que uno podría eh, pensar que es italiano, pero de golpe podría estar, aunque no conozca interlingua, dice, ¿por qué estoy entendiendo a esta persona que habla italiano? sì. Esa es la Soprattutto persone primera. se pone questa questione perché io comprendo questo quando ellos realizza che si tratta di una lingua che ellos non conoscono. Ujú. Creo que eso Se queste persone non se face questa questione, sí, es la impresionante. comunicazione Creo continua. que Sì, sì. yo creo que después de haber visto muchos proyectos de idiomas, creo que Interlingua tiene algo que no tiene ningún otro para un hablante de un idioma romance, que es este efecto de sorpresa de descubrir que uno puede comprender un idioma sin haberlo estudiado antes, que para nosotros, que pasamos años sufriendo durante mucho tiempo en el secundario, en la primaria, estudiando inglés u otro idioma. En el caso, bueno, por ejemplo, ya incluso cambia, ¿no? A mi madre, por ejemplo, en el secundario le enseñaron francés, a mí ya me enseñaron inglés y el día de mañana quizás sea otro el idioma, ¿no? Pero en ningún caso nos pasaba de ya entendemos a esta persona a pesar de que habla otro idioma. En cambio, con Interlingua sí. Incluso es algo que el esperanto no tiene, porque uno tiene que hacer un esfuerzo inicial para por lo menos adquirir esa gramática Sì. inicial y después Esperanto empezar a hablar. Si bien es cierto que es más fácil de aprender que otros idiomas, tiene esa barrera de entrada que Interlingua no tiene. Esperanto exige si conocer la gramática, Esperanto presenta alcune difficultades, in mia opinione, Ujú. Sí. morfologiche. Ok, Non molto non si tratta di complicaciones impossibili, se bon, Esperanto ha declinaciones, Esperanto ha casos, no? sí. Dunque, isto, bon, il caso di interlingua io penso che mesmo in relazione con le altre lingue romaniche costruite, perché la altre lingue romaniche costruite, Interlingua io penso che è il progetto più accessibile, le più complete, sin dubita. Nos ha moltissimi diccionari, moltissime grammaticas jam, multitextos, audios, e dunque Interlingua è un progetto più sviluppato. Questo è molto importante quando si parla di lingue costruite. Construir una lingua implica farse gramáticas e diccionarios, non solamente por linguas construite, mesmo linguas natural a besonia un Sí, proceso de codificación español a besonia telegramática de Nebrija en el século XVI diccionarios en el século XVIII e XIX pro devenir la lingua que españoles odie. En el caso de interlingua Esperanto, este proceso es plus rápido, ¿no? Dunque nos debe construir gramáticas diccionarios, crear textos literari, crear textos giornalistici. En el caso de interlingua, naturalmente Esperanto ha completato tutto il processo pardon, e Interlingua ha completato quasi tutto. Pero el interlingua en algún punto es como más flexible, es como Mm. va cambiando. Por ejemplo, en Esperanto yo entiendo que vos podés agregar nuevas palabras y adaptarla a la gramática del Esperanto, obviamente. Pero en el interlingua, la palabra que agregás al nuevo diccionario, a la nueva versión del diccionario, es una palabra que se está usando, de hecho, en los... Exactamente, questa è la grande differenza entre Esperanto e Interlingua. Esperanto, le bases de Esperanto es linguas existentes e a partir de estas linguas tu potes continuar a crear nuove parolas sí. non esistente in linguas inicial. E Interlingua no. Tu non potes crear parolas nuove, completamente nuove in interlingua. Se tu vuoi, tu puoi farlo come in tutte le lingue, tu puoi inventarti parolas e Sí, se sí. gli usatori di interlingua
es de acuerdo para usarlo y les e las va a usarlo. Esto Claro, ocurre con español. Por ejemplo, en Argentina, yo pienso que vos no hay este parola, no hay un parola en España, por ejemplo, un mix de español e inglés, apelate puenting. Se trata de un sport de personas que se eyecta in pontes. Bueno, una pela isto claro. puenting. Il és clar que un persona ha inventat questa parola e che Sí, parlatores d'espanyol ha considerat isto bon e les ha començat a usar questa parola. Isto pot ocurrir en interlingua. Set isto és rar. Normalmente en interlingua hi ha un principio. Tu pots usar un parola e esta parola debe existir al menos en 3 del 5 lenguas de controlo. A veces nos considera le germano, le ruso como lenguas de controlo si le parola a un base latín. Mm. Eh, e ¿Cuáles serían la dunque, diferencia entre las lenguas de control y las lenguas fuente que toma el interlingua? no se apela a lenguas de controlo porque se trata de lenguas que no se usa para controlar que le parola es internacional. Interlingua es sobre todo un lengua internacional. Debe ser fácil a comprender. E le linguas de controlo es le 5 linguas de plus internacional, non in Claro. numero de parlatores. Non in numero de parlatores. Bueno, bon, sì e no. Inglese, set cinese. Cinese non è Sí, incluito come lingua de controllo, o le hindi, per esempio. claro. Perché si tratta di linguas local, con molte parlatores, set linguas local in le mondo. Anglese es parlate in tutti i continenti, francese in quasi tutti i continenti, spagnolo in almeno 2 continenti con molti parlatori, portoghese nel mesmo caso. Nel caso italiano, si tratta di una lingua che serve come lingua che ha donato molto vocabolario a linguas internacional, in le artes, eccetera, e si tratta di lingua románica le plus próxima al latino. Mm. Dunque, esto serve un poco como modelo per adaptar parolas le morfologia a veces. No? E dunque tu non puoi inventare un parola in interlingua Claro, facilmente, no. claro. ¿y cuál sería la respuesta a la crítica más común, ya que tocaste el tema de los idiomas de control, la respuesta a la crítica más común de que se le hace a Interlingua, que es esto de que es demasiado eurocéntrica? E isto és ver, interlingua és una lingua eurocèntric, primo nos debe memorar que español non és plus una lingua europea, español és sobretot una lingua americana. Americano. Le mesme cosa però le portuguese, anglese, Francés. francese, soprattutto una lingua africana. Mm, La sí. mayoría Debo del decir parlatore de que francese, como lingua es la secunde, non respuesta que... native, habita in Africa. Per questa ragione, interlingua è una lingua che copre pluricontinentes, perché mesmo parlatores non native pote comprender. Molti parlatores de interlingua que vos pote encontrar en los grupos de conversación es nórdic o germanófono. E eles comprenden Interesante. interlingua porque eles ha estudiato un pauco de francés e un pauco de italiano e dunque eles comprende rapidamente Mm. Sí, interlingua. o inglés directamente. O Mm, l'inglese, bueno, naturalmente. No? claro. E dunque le linguas le plus apprendite nel mondo è inglese e postia francese e spagnolo. Sí. E dunque isto è un lingua internazionale, non il numero di parlatori. E Sí, sí, dunque sí. isto rende interlingua plus accessibile Mm. pero un número máximo de personas en el mundo. El objetivo Claro, es es que ese atingir fue un el número criterio. máximo de personas, no cubrir toda la humanidad, porque esto es Claro, es imposible, imposible. set sí un máximo, sí. Sí, es que bueno, creo que esa fue un poco la idea, ¿no? Que hacer como una lengua internacional, no una lengua panrománica, ¿no? ¿No? Sí, o sea, es la consecuencia, si se quiere, de querer ser una lengua internacional. Es la Sí. realidad. Per esempio, si nos faceva una lingua solamente pan-romani, no non averia parolas como tempore. Claro, In lingua nos dice tempore, si no sabería una cosa similar a tempo, probablemente. claro. No sa tempore, porque en inglés nos dice time. En inglés nos da
temporalization, temporary, non sa le radice tempor, e dunque per questa ragione non sa tempore e non tempo. Claro. Dunque, non solamente inglese, germano, russo e molte altre lingue ha questa radice latin internazionale. E dunque sì, strutturalmente interlingua sono lingua romanica, sed ha questa vocazione de ser una lengua internacional accesible. Sí, creo que en Wikipedia lo catalogizan como anglo-románica, una cosa así, Bon, porque es sì. o por lo menos la Questo, gramática es mucho más sì. parecida al inglés que a una lengua romance. Bon, O- molti defensori dice sì che non vuole, perché interlingua è associata molto all'immagine di lingua romanica e lingua italiano semplificata, non è? E molte persone claro. vuole prendere distanza con queste immagini. Se un'analisi linguistica de interlingua bon, nos vede che interlingua è una lingua romanica 100%. Si non riguarda le grammatiche, sì, soprattutto le morfologie è inglese e le sintaxis è romanic. Mesmo si non si pot poner parolas come in inglese, Ujú. normalmente non si usa le sintaxi romanic. E mesmo le morfologia de inglese, per esempio plural solamente in nomines, isto ocurre in molte linguas creol romanic, non solamente in inglese. Interesante, Non no hay sabía que el olvidar, caso. inglese è una lingua molto speciale, Mm, sí, es intra particular. linguas germaniche, con molta influenza del linguas romanic, principalmente le normano e le latino, e con una simplificación gramatical típica de linguas creol. Claro. No se'n va dir que anglès és una lingua creol, bon, certs Pero tiene processos d'evolució características similares a certs un processos idioma. d'evolució de l'anglès és Claro. simile a linguas creol, sin dubte. De hecho, nosotros hoy lo veíamos, hacíamos una comparación de varios textos con Jan y agarré, por ejemplo, el Cantar de Miocid, que es uno de los primeros textos, si no el primer texto que se tiene registro en el idioma español, y ya era difícil comprenderlo, pero se podía ver dónde estaba el origen de muchas de las palabras que usamos hoy en día y cómo fue derivándose. Pero también agregamos un texto de la misma época que es Beowulf en inglés. Mm, Y el Otra cosa. inglés, el Old English, el mm. anglosajón es prácticamente inentendible, incluso para un hablante moderno de inglés. Sí, no, es otra Es cosa. imposible de entender y es prácticamente otro idioma. Entonces es impresionante ver cómo se ha dado esa evolución dentro del inglés, que Sí, perché también de alguna anglès, manera creo que in el Se caso d'Espanya, romanizó. se romanizó sì, exactamente. perché bon, en el caso d'inglese, durante plures seculos, le élites o elites, com no es pot dir amb elites o elites, in Anglaterra parlava normanno, non francese, attenzione, normanno. E dunque isto un poco simile al caso de Galicia, nos parla portuguese de Galicia, sed con forte influencia dell'espagnol. L'influenza del normanno, del francese, del latino e inglese si è ancora più forte. E dunque molte parole dell'inglese formal è di origine latino e francese. E dunque una persona che conosce bene l'inglese formal comprende le subtítulos de mis vídeos. Molte anglofones ha commentato questo. Y les dice, io ho problemi per comprendere quando tu parlas e quando io legge, io Mm. comprendo molto bene. Sí, eso, esa ayuda visual también creo que tiene un gran efecto en lo que es la comprensión inmediata. Incluso si uno no está acostumbrado a escuchar el idioma interlingua, cuando uno lo lee es muy fácil interpretar rápidamente el significado del texto. Y después de un momento ya se vuelve algo casi totalmente natural, como si lo hubiéramos sabido toda la vida. ¿Y los hablantes de qué idiomas? Me imagino, por ejemplo, en tus videos de TikTok, la gente suele comentar, no puedo creer, entiendo este idioma. Me imagino que alguien que habla italiano, portugués, español, francés puedan comentar esto. Igual ya me parece sorprendente que alguien que hable francés, que es un nativo de francés, ya lo comprenda, siendo que yo lo comprendo hablando español, pero Esto ha debe sido un, haber otros lugares también. Esto ha sido una sorpresa per me. Io pensava, bon, inizialmente io non facevo questi video per divenire viral. Mi obiettivo era
molto differente inizialmente. Si trattava di un progetto per i miei studenti, cosa che aveva nulla relazione con le cose che io faccio in questi momenti. E, una delle mie prime sorpresas, perdono, ha sido, io conosco bene francofones, perché io sono professore di francese, io conosco bene il francese, ha sido vedere come francofones comprendeva mis vídeos oralmente. Yo esperaba, o yo pensaba que ellos comprendería solamente subtítulos y alcune parolas. Sed no, multe francofones, soprattutto francofones che aveva facito un poco di italiano, di spagnolo, in insegnamento secundari o primari, y les diceva, solamente con un anno o con 2 anni di español yo comprende cuando tú parlas sin problemas. E esto es muy interesante. Mm. ¿Y los hablantes de inglés, por ejemplo? O de... me imagino que los rumanos tal vez lo puedan entender también. Sí, els romanianos és un caso molt especial intra le Romania. Ho fatto più de vídeos per explicar isto. Romanianos e lusofones de Portugal. Sono due Mm. casos molto interessanti. Romanianos parla una lingua molto complicata a comprendere per il resto dei parlatori romanic. Illes comprende molto bene il resto delle lingue romane. Hi ha una teoria che dice Interesante. Interesante. che in un continuum dialectal, personas que parlan el dialecto lo plus que ha plus de evolución, normalmente ha menos de problemas por comprender el resto de parlatores que ha menos de evoluciones lingüísticas. Esto mi pare que esto ocurre con parlatores de romaniano y les comprende molto bene il resto de linguas romaniche in general, se nos comprende molto minus lor lingua. Dunque, les comprende molto bene interlingua, sin dubita. Nos deve ser essiam che molti romanianos hanno un buon repertoire linguistic, un buon numero di romanianos parla italiano e o francese, eu habilite aquí en España evoluciones lingüísticas de aprendentes de español romanianos que aprendeva español, evoluciones impresionantes. Muy bien, Interesante. muy bien. Esto también obviamente tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo de los idiomas, cómo van creciendo, cómo van evolucionando. Algo que tocaste un poco, pero que me gustaría volver es, siendo que hay, por ejemplo, obviamente es muy fácil para un hablante de un idioma romance comprender interlingua. ¿Crees que interlingua tiene un rol para aquellos que no son digamos, hablantes de un idioma romance y que quieran entrar al mundo de los idiomas? ¿Crees que esto le puede dar alguna ventaja? Este valor propedéutico que también se habla mucho en el caso Esperanto. Bon, in el caso de interlingua hi ha molto poc ricerca scientifica pubblicate. Nos ha, nonostante, un'esperienza in Svezia con infantes, penso che adolescentes svedese in Svedia, in paesi nordici, ha una tradizione di insegnare, aveva una tradizione di insegnare il latino in Germania. Io penso che con un eccellente criterio, perché il latino è la base della lingua scientifica. Non è? E dunque, quando ells voleva bon, rendere più accessibile questo insegnamento del latino, più utile, extra nel mondo scientifico, in un momento ells in alcune scuole hanno deciso di insegnare interlingua. Perché bon, les vedeva che interlingua aveva tutte queste parole latine, internazionali e che quello era più facile a insegnare. E una fatto questa esperienza in alcune scuole svedesi e una constatate che post un insegnamento, io penso di un anno accademico, Sí. infantes comprendeva meglio le novas scritte in differenti lingue romane. Interesante. Sì, io penso che sarebbe molto interessante di continuare queste recercas, perché non deve olvidar che spagnol
francese e portoghese si trova inter le 10 linguas le plus parlate nel mondo. Si un pote constatar iste proprietate de interlingua, isto podría ser molto interessante per molti países non romanic. Claro, y no solamente eso, sino que además ya se puede empezar a pensar en interlingua no solamente como un experimento académico, sino como efectivamente un medio de comunicación, Sí, una lengua una viva. lengua viva, ¿no? Sin dubita. Hablada activamente, que la gente no la usa simplemente para comunicarse con otras personas que hablan interlingua por el hecho de hablar interlingua, que es un poco quizás el caso del Esperanto, ¿no? La mayoría, Sì. sino Interlingua que non ya... es molto ben. Interlingua de facto non è state create inizialmente per essere usate come lingua di un gruppo che solamente parla interlingua. Interlingua ha sido create soprattutto per creare Ujú, documentos, discursos oral, por personas que non lo parlan. claro, Eh, Porque personas comprende esta lingua facilmente o si non 100% del texto, almeno un'idea general del texto, usante queste parolas internazionali, queste radices común internacional. Mesmo un rusófone que vive un texto puede decir, este texto parla de economía, este texto parla de biología, este texto parla... claro. Esto es la idea inicial de Interlingua. Non usarlo como lingua de un grupo. Esto es fantástico, Sí, naturalmente. sí, Non usarlo como Esperanto, un lingua, pero usar inter nos. No, non claro. solamente eso. Claro, exactamente. No simplemente como un mecanismo de comunicación, sino justamente para que aquellas personas tengan al menos acceso a la comprensión del discurso, ya sea hablado o escrito, sin ese acercamiento de aprenderlo, Pero isto como algo nos, más inmediato. Interlingua esiste sempre definite, soprattutto por su creatores, como un lingua auxiliar internacional. Exacto. Lingua Perfecto. auxiliar. Un lingua non per reemplaciar altre linguas, Ujú. no, simplemente per aiutar a diffondere messages. ¿Quieres consultar algo? Sí, una cosa interesante, por ejemplo, dentro de la página de la Unión Mundial Pro Interlingua, como que se deja implícito que en parte el interlingua como hereda del latín, porque el latín es considerado como una lengua culta, ¿no? Mhm. Como que en parte el interlingua como hereda esa alta cultura del latín, más allá del vocabulario como actual internacional que lo hace que sea eh, inteligible. Bon, esto es un poco debido a la historia del creación de Interlingua, una historia que yo penso que debería hacer un video, un filme super toda esta Sí. historia, però che io lo trovo appassionante. Quando hanno cominciato a creare Interlingua, hanno considerato differenti lingue costruite, usate in le tempore. E io vos parlo dell'annos 20, io vos parlo di un secolo re, annos 20 del secolo XX, quando aveva già Esperanto in espansione, se non aveva altre lingue, inter le differenti lingue, il aveva un lingua proponite per Giuseppe Peano, appellate Latino sin flexione, Sí, también. e de facto le nomine di queste Latino sin flexione era interlingua. E dunque interlingua ha praticamente apprendite questa lingua come progetto base per cominciare a costruire interlingua. E per questa ragione interlingua es considerate o l'Unione Mundiale per Interlingua considera que Interlingua ha hereditato este proyecto de conservar in uso parolas latín. Per esempio, cuando nos dice la parola murciélago Etiam. en Claro. español, nos dice vespertilión, que es la parola latín, y adora esta parola. Soprattutto quando in le lingue de control y la nulle parola común, normalmente nos prende la parola latín. El latín. Latín. De hecho, también vi esa flexibilidad que existe. Bueno, hay algo que me parece fantástico de Interlingua, que es lo que lo hace sonar tan natural, por ejemplo, cuando vos lo hablás o cuando he escuchado en alguna otra oportunidad algún otro hablante, que hay mucho también del idioma propio. Y hay una flexibilidad, es decir, la gramática interlingua, hasta donde yo la leí, no exige
una pronunciación específica, sino que adopta ciertas características dependiendo del lugar de origen muchas veces del hablante o de sus preferencias. Inclusive ciertas palabras, como por ejemplo el pronombre personal io, Sí, que puede ser yo ego. puede ser ego, como en el Sì, latín. sì, sì. Sí, o Bon, sed con más, para decir sì, pero. ora i la multe possibilità. Esto es debido al fatto che un'altra cosa es interlingua es una lingua che accetta le variazioni e le variabilità, un'altra differenza importante con Esperanto. Ujú. Mesmo che sin Esperanto existe variación, porque variación lingüística es inevitable cuando grupos usan una lingua, grupos humanos, yo voler decir, no máquinas. Eh, en el caso de interlingua, linguistas consideraba que esto ocurriría inevitablemente. Dunque, les proponen naturalmente una pronunciación de referencia, soprattutto per parlatores, una pronunciación basada en la pronunciación germanic del latino, perdón. Ujú. Dunque, les propone pronunciar geografía, leguer, cento, sed immediatamente le grammaticas elaborate immediatamente post le prime grammatica propone variantes alternativas, soprattutto per parlatores romani, Interesante. era vedite come le parlatores target, no? Objettivo, per rendere interlingua una lingua usate e vive. E dunque la almeno non poteria non debería hacer recerca sobre esto. Io almeno io percibe che existe almeno due grandi dialectos in interlingua, un dialecto più prossimo al latino, quando non si usa parolas, dialectos al punto di vista del vocabulario, d'accordo? Claro. Un interlingua plus latín, ello lo usa de esta manera. Yo dice, por ejemplo, sed plus que ma, ic plus que sí, o... Bon, io non sempre, io dice io non dice ego. No? Se queste persone dicerea ego, per esempio. No? Hay personas que usan un léxico plus romànic, io, ora, ma, etc. En la pronunciación y la ESIAN, personas que han pronunciación plus clásic, del latino clásic germanizzate, geografía, dizer, e personas como yo, que usa una pronunciación plus próxima a la pronunciación del inglés de lenguas romanas. Entonces nos dice dizer, geografía o geografía, como tu vuole. Io penso che questo rende l'interlingua parlate plus comprensibile. Sí, porque de hecho muchos de estos, de los idiomas actuales no tienen ese sonido de la G, por ejemplo, delante de la como sonido duro, sino que de alguna manera tienen alguna paratización o Mm. algún sonido distinto. Y creo que es mucho más comprensible cuando uno dice geografía que geografía, Parola, por sì, ejemplo. geografia o geografia. Mesmo io penso che geografia, personas pote comprender, se parolas como gente, Mm, gente, io Mm, penso sí, che es personas mucho más comprenden fácil de entender. meglio gente che gente o leger che leguer. Eh, mm. Sí. soprattutto Y per che parla italiano, sì. otra cosa también que noté de la gramática interlingua es que también no solamente tiene por el diccionario una escritura recomendada, sino que además la gramática propone una forma de escritura alternativa más Mm. fonética y similar a la del Spagnolo e español, olvidando italiano. también Sì. Pro exactamente che, más. pro che de nuovo si tratta del mesmo Sí, polos in interlingua, no? Dunque portoghese, italiano e spagnolo ha reformate le ortografie durante i secoli XIX e XX e queste lingue ha abbandonate l'ortografia etimologica. Tamen, francese e inglese e latino ha un'ortografia comune, soprattutto in parola scientifica, e dunque, bon, interlingua inizialmente e io uso questa ortografia etimologica, perché è l'ortografia dell'inglese, sí. essenzialmente, dunque è ortografia internazionale, più che
Se personas que ha problemas con esta ortografía pot usar perfectamente l'ortografia colateral, que no sabe la ortografía colateral, de la misma manera que tú pots usar pronunciaciones colateral. El plus importante es que textos y pronunciaciones sea o es comprensible. Comprensible. Tú puedes haber tu acento native, tú puedes haber variaciones. Lo más importante es que al teleparlatores comprende lo que tú dices. Muy bien. Y yendo un poco al tema del Esperanto, ¿por qué considerás que el Esperanto no, o por lo menos hasta el momento, no logró su objetivo, ¿no? O sea, ser una lengua, la segunda lengua de todo el mundo. Eh, Bon, jo no sabe. Eh, ¿Cuál eh, crees que es la principal barrera que, qué es lo que no logra que eso, bon, jo penso más allá de la que política i la, y i todas la, estas, le qüestió de l'anglès. L'anglès ha devenit la lingua claro, internacional per motivos polític, estratègic. Prima non aveva un imperio britannico e poi ha un imperio claro. Sí, americano. britto-americano. Sí. Mesmo l'Unione Europea habita nulle país ha inglese como lengua oficial en la Unión. Esto es Mm. una cuestión Sí, sí. técnica. Irlanda y Malta ha l'inglese come lingua oficial, se non pro l'Unione Europea. Claro. Le lingue representative di questi paesi sono l'irlandese e le maltese, non l'inglese, e tamen l'inglese continua a essere lingua di lavoro apud le francese e le germano. Interesante. Ha un fortes debatos y ancora en la Unión Europea, però que esto es una cosa un poco strana. Se al mismo tempo tutti i paesi in Europa ha fatto forti investimenti economici. Vos conosce bene economia e les ha investite molte moneta in formar profesores, in formar, in crear materiales, facultades per insegnare inglese come lingua internazionale, e dunque tu, posti a tutti questi investimenti, tu non puoi abbandonare questa politica facilmente. E dunque pues sí que es Sí, y razón si esencial del falita de Esperanto como lingua universal. E probabilmente siano gli obiettivi del comunitat de parlatore Esperanto erano obiettivi un poco utopic. Lingua universal, madre mia. Bueno, en el caso Sí, de de hecho Interlingua, ese era el nombre original del Esperanto. sí, sí, sí. En ¿No? el caso de Interlingua nos dice lingua auxiliar. Auxiliar, claro. claro, un poquito Bueno, más de modesto. hecho hubo en la Auxilio, comunidad del simplemente. Esperanto una especie de revisión de esas propuestas. Hay un texto muy interesante que se llama Esperanto post la Jaro 2000, que significa Esperanto después del año 2000, y paradójicamente bastante parecido al Interlingua en ese sentido. Eh, y es un texto de fines del siglo XX que explica cómo el rol del Esperanto ha mutado en 100 años de ser esta supuesta, digamos, segunda lengua de todo el mundo a ser la primera lengua de la comunidad esperantista, de Esperantuyo, ¿no? Esta como comunidad de hablantes de Esperanto, que se ha vuelto, digamos, el principal caso de uso de los esperantistas, hablar con otros esperantistas, no tanto la comunicación oficial entre países o el discurso, el debate Bueno, porque internacional, como se planteó quizás en un momento. questo è probabilmente altro factor altro problema di Esperanto, però comprendere Esperanto tu devi investire tempore. Sí, Tutto il Y mondo. moneta. E moneta, Es bueno, moneta. multe monetas, una multe monetas tempore al minus, questo è il caso di tutto il mondo, sin Claro. excepción. E dunque, sí. se tu devi investire tempore pro Esperanto e pro inglese, la decisione è clara. Perché se Sí, vos exacto. es economista, Sí, sí, hay que hacer la decisión más pensa che racional. Sí, sí, la lógico. decisione, ubi Lo va que tu sí placear veo tu moneta? Bon. lo que sí veo es que más allá de que uno siempre tiende a ver, porque uno
inicialmente cree que Esperanto y Interlingua cumplen, digamos, roles similares, yo necesariamente no veo que una persona que haya estudiado Interlingua deba descartar el Esperanto o viceversa, que alguien que haya ¿no? estudiado Esperanto No. deba aprender Interlingua, como es mi caso. Por lo menos yo inicié principalmente con Esperanto, pero tengo en mis planes seguir avanzando con Interlingua. Lo he hecho muy esporádicamente, pero al menos veo como una complementariedad, porque en definitiva buscan cumplir objetivos diferentes, que eso es lo que creo que es lo Sì, más l'objectivo importante. es diferente, el principio es diferente. Se multe personas Ujú. che apprende interlingua ha apprendite primo Esperanto. Isto es Sí, un'altere cosa. Isto es minus frecuente ultimamente, perché interesante. Probablemente eh, gracias a tus videos también. io non sape, ides ver che le cursos online de interlingua a nunc ora multe plus de Ujú. personas, isto es ver, eh, este personas non ha ideas de lingua internacional, de lingua de Interesante. Esperanto, de lingua, bueno, Esperanto, esperar, speranza, queste cose, no? E dunque, no. Probabilmente Interlingua a falite essiam, perché Interlingua era e esiste sempre una lingua molto elitista. Questo non Mm, era il caso de Esperanto. Interlingua era una lingua elitista, pro advocatos, pro diplomatas, una lingua create impulsate per un gruppo di linguistas professionali in universitates, finanziate per un milionaria, claro. e Alice dunque Vanderbilt. una lingua pro che il popolo comprende se bon, e, 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 e dunque finalmente les aprende multe tempore pro creare la lingua, quando interlingua, quando Alexander Gold pubblica le prime dizionario, le prime grammatica, all'inizio dell'anno 50, quando Stati Uniti ha gagnate Sí. no, Sí, tutto il mondo occidentale post la seconda guerra mondiale. Dunque, boh, sé catalingua que es un su, poco, lo catalingua sé, su factores de falita. obviamente, pero yendo un poco a la especulación, ¿no? ¿Crees que si Interlingua hubiera aparecido unos 50 años antes Sí, o en quizás el un lugar poco del Esperanto, en lugar del digamos. Esperanto? Si hubiese tenido ese mismo apoyo que tuvo Bon, y Estaríamos... hubiese pensa salido una cosa, antes. interlingua non poteria existere e non poteria essere come lo es sin Claro, sin Esperanto. Esperanto. Mm. Interesante. De Sí, es cierto. facto, le creator, sì, le promotora principal de Interlingua, Era Alice esperantista. Vanderbilt, era un esperantista convincite. Sí. Ella voleva sapere perché Esperanto non, già negli anni 20, perché Esperanto non aveva il successo che Esperanto deveria aver. Dunque, ella voleva inizialmente migliorare Esperanto. Finalmente il risultato è stato una nuova lingua Interlingua, sí. in the lista, non è? Sed Esperanto ha impulsato il progetto di Esperanto o problemas detectate nel progetto esperantista ha esiste il motivo del creazione di Interlingua. Exacto. Bueno, de hecho, una cosa interesante es que en su momento se propuso el Esperanto como lengua de trabajo en la Liga de las Naciones y Francia lo vetó, porque bueno, el francés era la lengua franca en su momento, y luego lo reemplazó en inglés. Y ellos probablemente son los que suelen estar más en contra del inglés como lengua franca. Por ejemplo, en la Unión Europea tengo entendido Uh, que son los que más se quejan de que el inglés sea la lengua franca de la Unión Europea. Bon, De esto es hecho. molto interessante, le ruolo de Francia in questi momentos in relazione a su politica linguistica. Eh, sì, Francia ha questa posizione tradizionale. Nos Sí, vive orgullo, ¿no? Del francés. post il presidente Sarkozy e nos vive nunca Macron, per esempio, io potrei parlare francese in cada incontro, in cada riunione internazionale, perché là traductores y là in molti casi si les decide usar l'inglese in questi momenti. Io dice isto, le mesme cosa per differenti membri dell'amministrazione francese e del Ministerio de Affairs, de Affairs Exterior francese. Bon,
Francia, il risultato siamo visibile in África. Nos vi de diferentes países que deciden de eliminar el francés como lengua oficial en las Mm. constituciones. Mali, Chad, Sí, hace poco. Interesante, no sabía yo, no sì, estaba al sì, in tanto. questi momenti, mesme cosa in Maghreb, con Argelia e Tunisia. Bon, dunque, ¿Pero Siempre fueron lugares. se reemplazan por inglés o simplemente se inglese elimina? naturalmente Mm, e là altri paesi y se trata naturalmente de una posición, un poco de una reacción. Exacto. El sí, francés sí. continuará a haber un rol importante en estos países. Al menos durante pluri decenios, China y Rusia comienzan a haber una influencia importante en estas partes de África. No solamente Francia es la Unión Europea, es un parte della Unione Europea, non potete olvidare questo. Francia non va sol. Claro. Eh, e dunque l'Unione Europea conosce una perdita importante de su influencia global. Esto es una realidad. Sí, sí, esta idea de expandir tu idioma, tu influencia con tu idioma. Por ejemplo, Ucrania, ahora Zelensky quiere que el segundo idioma no Uh-huh. sea el ruso, sino el inglés. Es Inglese como sì, una cuestión geopolítica en algún punto. un legge sì, Sí. recentemente. Ujú. Sí, se trata de reacciones, políticas de acción-reacción. Sí. Y les potrà aprobar esto de facto es que en Ucrania habita una comunidad rusófona importante Sí, sí. que esta comunidad continuará a usar el ruso, Sí. porque el ruso es una lengua internacional. Claro. Nosotros desde la perspectiva económica vemos que más allá, digamos, de las decisiones que se tomen a nivel administrativo, en definitiva terminan siendo las personas las que toman las decisiones. De la misma manera, las personas que estén en cada lugar elegirán sus idiomas de trabajo en función de sus conveniencias. Si nos remontamos un poco al ejemplo que pusiste al principio, tu madre quizás no tendrá muchos motivos para aprender inglés, nosotros un poco más, y quizás en algunos lugares, aunque tengan motivos, por cuestiones ideológicas o políticas decidan no hacerlo las mismas personas, ¿no? Como una forma de E manifestar un mesmo rechazo a E ciertas mesmo ideas. in inglese, quando una persona decide apprendere inglese, probabilmente, per esempio, un taxista solamente Sí. bisogna un inglese basic per lavorare e lei non va Sí. investire moneta e tempo per avere un livello avanzato e queste persone non Ujú. bisogna avere un livello avanzato. Necesita algo muy mínimo. Dunque, personas va sempre decidir in funzione dei loro intereses, esto ha sido siempre así. Personas aprenden inglés porque el contexto Sí, sí. Es nos la han lengua puesto franca internacional. en estos momentos y Sí, pare sí, que sí. esto va a continuar a ser durante molto tempo Sí. ancora, probabilmente non le cinese e non le russo. Questa è un'altra questione, sì, sì. Sí, sí. Bueno, eso también, por ejemplo, ¿por qué consideras que el chino no podría ocupar el... No, primo perché non vide che Cina ha un interesse speciale pro Mm, diffondere le cinese. sí. Non vide aprire molte le istituzioni di diffusione delle cinese nel mondo è l'Istituto Confucio. Pro l'espagnol nos ha l'Instituto Cervantes, pro le francese nos ha l'Alliance Française, Goethe Institut pro le Sí, el British Council germane, en il inglés. British Council, solamente pro le inglese britanniche. Sí, de británico, sí, sí. È importante. Sí, Dunque, sí. non si vede che paesi europei, curiosamente ex colonias, ha este institutos pro difundere, pro conservar esta influencia lingüística y cultural en diferentes países, pero que esto es importante a nivel económico, porque esto es Sí. economizar multimoneta en comunicación con estos países. Claro. Esto rende plus fácil el comercio con estos países. Bueno, Eh, hace poco hablaba con una persona de Francia y me contaba que ella tenía un conocido filipino que había estudiado francés porque había digamos, un puesto de la Alliance Française en Filipinas, un país que nunca tuvo vínculo directo con Francia, ni colonial no. ni nada, simplemente es
como parte de los efectos de in politica difusión del idioma. de Francia, molto Exactamente. importante, e di diffondere cultura e produtos. Quando Sí. nos insegna francese, nos insegna non solamente francese, nos insegna arte, nos insegna Louvre, nos insegna París como destinación turística, nos insegna Sí, sí. vinos franceses, nos insegna fromages franceses, quesos, nos dice queso in interlingua. Sí, es Quesos como un franceses. soft power E le mesme cose quando que tu genera. apprendi inglese, tu apprendi hamburger, series e film americani, Hollywood, Sí. tu vende quando tu insegni una lingua. E l'espagnol, mesme cosa. E dunque Cina che vuole vendere la sua cultura. Illes non aperi multe centros Confucio, illes continua a investir multe moneta in apprendissatge de linguas intra-China, les és plus interessate en aprender linguas en enseñarlos lingua en estos momentos, mesmo si les son política de intercambio cultural, sí, de difusión cultural, se trata pro le moneta e le poter que China ha en el mundo y es molto plus discrete que l'investimento facite per Francia, España o Germania en estos momentos. Sí, y vos, por ejemplo, yo hace un tiempo pensaba, toda esta, porque lo que está sucediendo en América es que, bueno, cada vez el español se expande más para arriba. Y el inglés como que permea dentro del español. O sea, hay como una especie de, esto del Mm, Spanglish, ¿no? Que habla mucha gente. mm, Lo que sucede para ambos lados. Por ejemplo, leí una noticia que hablaba que decía que en Miami la gente no dice get in line, como decía make the line, como hacer la fila, es como un mm, españolismo en inglés. Hay como mm. una mezcla para ambos lados. O sea, puede ser como un proceso de romanización nuevo que tiene el inglés. Isto Siento que Estados ocurre Unidos es el, sempre. como el mayor influenciador. Sì. Quando non c'è una lingua internazionale, plus de personas aprendono lingua, plus esta lingua se adapta al contexto local, se adapta al contexto local. Esto ha ocurrido con el latino, claramente, Sucedió. e esto O con ocurre el con griego. l'inglese. Un de líneas de recerca, le plus importante en este momento sin variación lingüística con l'inglese es World Englishes. Inglese d'India, inglese d'Australia, inglese e dunque le British Council face rapportos. Io non sape si este rapportos es anual o bianual, se super le problemas, le menacias de l'anglese. E un del menacias signalat in plure rapportos es le menacia del fragmentación lingüística de l'anglese. Interesante. E altra menacia es le creación de un nuevo inglés internacional diferente del inglés nativo, El el Globish. Globes. Sí, E eso es dunque curioso porque en general los franceses hablan de Globish, no en ningún otro. Vos escribís en Twitter Globish y son todos personas francesas que lo mencionan. Bon, sí, probablemente él ha usado plus conceptos. Sí, además Eh, lo hizo un francés el concepto, pero sí. esto es una cosa que nos, y supone que vos lo vives, siamo stati nell'Unione Europea, ubi nos usa molto l'inglese per comunicare internos, soprattutto con germanos, nos trabaja en muchos proyectos transnacional entre la Unión Europea, esto es habitual cada día, e nos usa l'inglese. Se nos usa un inglese molto semplificato e non es consciente de isto, us quel momento ubi nos comincia a parlare in un gruppo con un parlator native d'inglese. In questo momento non c'è un Sí, problema, perché nos non comprende ben il parlator native d'inglese e il parlator native d'inglese ha problemi per comunicare sí, sí, con sí. nos. Pluriparlatores native che io ho conosciuto dice che ellos deve adaptar l'inglese a questo inglese semplificate, sin parolas coloquiales, sin proverbios, Sí, sin... sin chistes. Sí. Sí, sí, es un poco lo que dice el Globish, que Mm. entre los que hablan Globish, que es como un inglés simplificado, se entienden más. Un filipino y un chino hablando Globish se Sí, sí, entienden sí. más que un americano hablando inglés nativo con un chino hablando Sin inglés. dubito, sí, Sí. sin
dubita. De Impresionante. facto, esto es ver, una persona que la mayoría de aprendientes de inglés no va a hablar, o el objetivo no es hablar con parlatores nativos de inglés. Exacto. En Claro. muchos casos también Es que hay más parlatores, no nativos, claro, hablantes no nativos que... Sí, en el caso de inglés, sí, la mayoría de parlatores de inglés parlatores non nativi, la mesma cosa per le francese. Se nel caso de español, la inmensa mayoría de parlatores de español es native. Esto es cuando nos parla de, el español será la próxima lengua internacional. Expertos nos dicen no, pero que un del problema es que nos ha pau parlatores non native. Però de venir Claro, el claro, mesmo problema per le cinese, de facto. exacto. Prevenir lingua Bueno, acá es internacional que deve donde ser presente in plure continentes, haver multe parlatores non native e ser una lingua transversal dal punto de vista geográfico. Esto non ocurre con el cinese claro. claramente, e en el caso del español, parlatores natives es plus limitado. bien, y acá es donde por ahí aparece esto de que cuando naturalmente lo que tiende a ocurrir es aparece una especie de nuevo idioma simplificado, que es un mínimo común denominador del mismo idioma que se habla en distintas partes o de lo que hablan los que lo aprenden como segundo idioma. Esto, digamos, se da de forma normal, pero acá aparece, creo yo, como interlingua, cumpliendo este rol, digamos, subsidiario como una especie de mínimo común denominador, pero bien hecho, ¿no? Donde la mayoría de las personas apunten a... Io considero che linguistas chi ha fatto interlingua ha fatto molto buon lavoro, naturalmente. Se io penso che linguas risultato dell'elaborazione comunitaria, linguas creole, linguas pidgin, o le globis, per esempio, o le Spanish, pen Spanglish, siamo eles ha una funzione, dunque queste lingue es funzional, dunque eles es ben facite, dunque isto es ver que interlingua esiste concipite pro una comunicación elitista, científica, etcétera, e que probablemente Globish en portuñol o Spanglish es concipite por una comunicación plus popular, vamos a decir. Bueno, y yendo a la parte práctica, ¿no? Me interesaría que vos nos cuentes, desde tu experiencia, qué le recomendás a aquellas personas que vieron que Interlingua es un mecanismo viable para la comunicación, sobre todo cuando uno quiere ser comprendido por una gran audiencia. ¿Qué consejos le darías a alguien que esté interesado en aprender Interlingua? Bueno, la primera cosa es no se debe aprender interlingua, soprattutto pro le placer. No es pot aprender una lingua per el placer. Interlingua cognitivamente es molto interessante perché interlingua activa molte partes lexicali in tu cerebro, activa molto tu repertoire linguistic, dunque interlingua es bon pro tu cerebro, es bon pro tu cognición, e interlingua probablemente te farà sentir ben. Cuando tú lo aprendes, cuando tú lo parlas y cuando tú lo comprendes. Es una sensación que muchas personas me dicen, que yo ancora senti oggi, quando io parla, quando io scrivo, quando io leggo, interlingua, la sensación de, madre mía, No, no, además, e dunque, debe ser hermoso se manejar tu ese apprendi idioma al interlingua, nivel que lo haces. aprende interlingua primo, pro le placer e pro tu cognición. Si tu vuoi apprendere interlingua pro il trabalho, perché tu lavori come io comunico a pubblico di differenti lingue, apprendi interlingua il vocabolario che tu bisogna di interlingua. Interlingua molto vocabolario, naturalmente, perché il vocabolario interlingua è automatico. e dunque aprenderlo pro comunicare in questo contesto. Y puntualmente yendo a los materiales, ¿no? O sea, ¿dónde una persona puede ir y aprender interlingua? Claramente no hay como academias de interlingua No. por todo el mundo. En Eh, general, uno va a tender a ser autodidacta. Entonces, en ese caso, ¿dónde Esattamente. se puede dirigir la persona que desea Interlingua aprender è una lingua interlingua? molto solitaria e quando tu apprendi interlingua, lo es minus solitario. Odie porque nos ha grupos de conversación, grupos pro principiantes,
dunque, questo non esisteva quando io apprendevo interlingua. Aveva lì un gruppo, aveva forums all'inizio dell'anno 2000. 2000. Se odie nos ha WhatsApp, Telegram, Facebook, videos. Dunque, nos non aprende totalmente sol interlingua. Nos pot aprender. Io recomendo sempre aprender con il metodo Interlingua Pro Omnes, molto facile, interlingua generalista. Se una persona non è linguista e soprattutto se questa persona non conosce ben altre lingue romaniche, Interlingua Pro Omnes. Si vos parla pure lingue romaniche, leggi un grammatica e aprende listas de vocabulario. Porque Memrise. tú vas a aprender molto rapidamente, molto rapidamente. Es naturalmente input, molto input. Leer textos, guardar mis vídeos. Y lo bueno es que lo puedes entender sin... Exactamente. Eso es algo curioso, puedes aprender interlingua en interlingua. Sí. Eso es algo que no sucede en otros idiomas. Si tú puedes leer la gramática de interlingua en interlingua, sí. Sí. Hable prime momento, sí. Sí, bueno, yo lo que aprendí, lo aprendí Memrise y leer textos en interlingua. Hay uno que se llama Lege Interlingua, una cosa por el estilo. Interlingua comprende su estructura, creo que se llama. Sí, hay varios que hablan de distintos temas, pero en interlingua y uno lo lee y... Sì, dunque molto bene, e tu apprendite molto bene, de facto, perché io nos ha comunicate in interlingua per scritto, il vostro pubblico non lo sape, se il vostro amico scrive e parla, io suppongo in interlingua molto bene, già. Tenemos un querido interlinguista. Y otra pregunta. Por ejemplo, si yo hablo el interlingua, los otros me entienden, ¿no? O sea, acá el beneficio no solamente es que yo me pueda hacer entender, sino que el resto me entiendan. Ahora, si yo aprendo interlingua, yo por ejemplo hablo español y aprendo interlingua, ¿podría entender más francés? O sea, ¿hay como una conexión para el otro lado, además? Non sapeis gracias a l'esperienza in Svedia con infantes in Svedia. E molti parlatori germanici lo dice, sì. Io comprendo e les dice, no? Io comprendo meglio il portoghese, per esempio, scritto e italiano, gracias a interlingua. Sin dubita, sì. Le persone non romani commenta questo. Claro, porque esa es una de las principales críticas, ¿no? O sea, te dicen, bueno, sí, a vos te van a entender, pero vos no vas a entender, ¿no? O, por ejemplo, sos un, no sé, sí, no. Sobre todo un alemán que estudió interlingua y va a España, por ejemplo. Esa es como una de las críticas. Vos no vas a entender. No, pero igualmente ya es bastante que te entiendan sin estudiar su idioma. Pero... la lengua escrita, la lengua oral, no. Sobre todo si le va a Cádiz o a Granada. Claro. Sí, o si vas a Chile, por ejemplo. O Chile. Bueno, Chile es un mito. Claro. Yo debería hablar del español de Chile. Chile es un mito. Claro. Pau por gente de Chile. Sì, e les va a comprendere soprattutto lingua scritta. Interessante. E il telegiornal, discursos formal, meglio. Per esempio, mesmo tu, io non sapevo se tu parla francese o italiano. Se tu apprendi interlingua, tu apprendi le possessivos, tu apprendi che in interlingua dice mi casa, tu casa, nostre casa, vostre casa, lor casa. Esto es francés, leur maison, loro casa. Interesante. Entonces, cuando tú videras esto en francés, tú vas a comprender, tú no sabrás por qué, tú vas a comprender porque tú lo aprendiste en interlingua. Es como cuando tú aprendes germano, esto ocurre en mi caso, yo aprendí germano y yo comprendo molto meglio neerlandese scritte, non parlate scritte, quando io leggo neerlandese comprendo molto più. Sí, bueno, a mí me sucede que, por ejemplo, mi esposa aprende italiano, ¿no? Y ella, por ejemplo, a veces está con Duolingo en italiano y yo estoy al lado simplemente mirando cómo resuelve. Y muchas palabras las entiendo, las conozco, pero por interlingua. Por ejemplo, tasca. Bolsillo, ¿no? Y eso lo sé, pero lo sé por interlingua, no por el italiano. Entonces le digo, tasca es de bolsillo. In germano es Taschen.
Mira qué Eh, interesante. Hay una similitud I ahí. la Claro. No altre sabía. lingue, sempre in interlingua, la plus che un lingua. Quando tu hai una parola, esto vuol Mm. dire che non solamente l'italiano atasca, esto aprendite le forme dell'italiano, por esta razón italiano es inter le cinque linguas, Sí. precisamente, sed probabilmente russo, germano o un'altra lingua inter le cinque linguas ha este radice. Dunque tu Sí, vas a bueno, aprendere tasca. de hecho en Argentina, tasca a veces puedes hacer referencia al dinero, ¿no? Como tenés que poner la tasca, se dice. Es La como tenés bolsa, que poner el in dinero, italiano. obviamente viene del Cambia la bolsillo, bolsa. ¿no? O sea, tenés que poner el bolsillo para pagarlo, o sea, Non dice sería como una in italiano referencia. la vida o la bolsa, il dinero. Claro, Sí. sí, sí, sí. O la bolsa o Es la vida. interesante. Sí, sí. Ya veo que nos hemos extendido más de 1 hora y cuarto, pero obviamente ha sido una conversación excelente. Te Muchas queremos dar el gracias. espacio Pamela, para sí. que nos comentes si querés hacer algunos comentarios finales o algo que quieras añadir. Bueno, Ian, también si tienes alguna cosa adicional. No, no. Bon, io non sape, io simplemente voglio salutare il vostro pubblico che io non conosce. Io spero che questa conversazione non sarà molto tediosa, però, però il vostro pubblico, io suppongo che vi dite che vos parla soprattutto di monedas, Mm. criptomonedas e tutte queste cose, che io Ujú. sono ignorante completamente in queste questioni, e io non dovrei esserlo, se Dio lo è. E dunque io spero che les considerarà divertente esta conversación, amigos. Créeme que lo más probable es que esto haya sido como una gota Sí. de agua fresca en el desierto en comparación a las últimas discusiones que hemos tenido. Esto seguro que es algo que es muy interesante para la gente, lo ha sido para nosotros. Sí, lo más Y probable es que la gente ya se haya olvidado que hablas interlingua y se crea que estás hablando que estamos todos hablando Probablemente en el mismo idioma. io non Es posso algo que pasa con el rato. nos pot poner questa questione a vostre pubblico, è che vos ha la Sí. sensazione che io parlo una lingua differente, molte persone dice in miei video che non è consciente che io parlo una lingua differente, usque 3 o 4 segundos, alcune persone usque un minuto Mm. postia le No, pero video. lo que digo es, capaz al principio sí, porque lo dijimos, pero ahora, luego de una hora, probablemente tu oído ya se acostumbró al interlingua, entonces te Sí, olvidaste que estabas escuchando un podcast en dos idiomas. exactamente. Sí. Y bueno, de paso también es un buen ejercicio mental para todas las personas que nos escuchan. Mm. Sí, interlingua ha queste proprietà. Aprender lingua ha sempre questo beneficio cognitivo, set interlingua specialmente perché interlingua è basata in tuo repertorio linguistico, che mobilizza tu conoscenze linguistiche esistenti. Increíble. Bueno, Bueno, ha te sido agradecemos un mucho. inmenso placer. Vamos a estar Molte dejando gràcies, todas tus redes. io va dizer-vos bon nocte, mesmo si vos non va a lecto, io va a lecto, Sí, sed, bon nocte. però que nos promès bon nocte, però vos és bon vespere, Mm. dunque bon hiverno, e molte gràcies per apel·lar-me, ja ha estat un placer. Ha sido un inmenso placer. Y bueno, vamos a estar dejando todas tus redes en la caja de la descripción para que la gente te pueda visitar. Los invitamos a todos a que Sí. lo sigan y que bueno, conozcan la enorme cantidad de contenido que ha generado Carlos a lo largo de estos años. I madre que mia, es- sì. Sí, no, pero es contenido extremadamente interesante, sobre todo para aquellas personas que les interesan los idiomas, que quieren aprender otro idioma. A mí me ha resultado fascinante y fantástico. De nuevo, gracias a vos, insisto, por participar. Y bueno, a nuestro público le decimos hasta la semana que viene. Sí, y agradecemos a Mariano, nuestro Patreon, por apoyarnos en nuestro podcast, muy importante. Salute Mariano. Así que bueno, muchas gracias, Carlos, y A vos. a revidir. Arrivederci.